Muy buenos días. En nombre de la Universidad de San Andrés, les doy la bienvenida a este webinar. En San Andrés entendemos que tenemos el compromiso de seguir adelante con la educación y la formación. Y es por eso que hemos diseñado, además de nuestros programas online, ciclos de webinars no arancelados. Hoy presentamos el webinar sobre liderazgo ágil. Mi nombre es José Ponte y formo parte del equipo de educación ejecutiva. Si tienen algún inconveniente técnico, por favor escriban en el chat. Habrá colaboradores de la universidad para ayudarlos. Las preguntas se realizarán en el caso de Zoom en la opción de preguntas y respuestas. Y en el caso de YouTube se podrá utilizar el chat público. Uno de nuestros colaboradores seleccionará las preguntas. Debido a la cantidad de participantes, no utilizaremos la opción de levantar la mano. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y durante toda la transmisión los micrófonos estarán silenciados. Hoy cerramos el ciclo de webinars sobre líderes digitales. Y por esta razón, además de nuestro invitado de hoy, para recapitular el ciclo nos acompañarán Alejandro Melamed, quien nos dio herramientas sobre liderazgo en turbulencia, y Agustín Ampaz, quien nos habló del liderazgo exponencial. Si no pudieron ver estos webinars, están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad de San Andrés. Ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado de hoy, Ezequiel Caja, quien es coordinador del programa Academia de Liderazgo Ágil en la Universidad de San Andrés, especialista en agilidad organizacional, innovación, liderazgo y dirección de proyectos. Muy buenos días, Ezequiel, y bienvenido. Buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar hoy participando en esta actividad organizada por San Andrés. Muy agradecido por la invitación a la universidad y sobre todo muy agradecido a todas las personas que se están sumando, que les interesa la temática y ojalá que sea valioso lo que vamos a estar tratando hoy para ustedes. Bueno, durante la jornada vamos a contar con la facilitación, con el registro gráfico de muchas de las cosas que voy a ir diciendo. Lo va a estar haciendo Mariela Canteros y hacia el final de la charla nos va a compartir este registro y esta visualización de algunas de las ideas que fuimos tocando. Vamos a arrancar hablando de liderazgo ágil y lo primero que quiero compartir con ustedes, bueno, es los desafíos que están atravesando las organizaciones. Venimos hablando hace mucho tiempo, en las otras charlas se comentó esto de estar en entornos VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, y el desafío para las organizaciones más que nunca está en cómo alcanzar resultados, cómo continuar la evolución, cómo seguir generando valor y cómo incrementar la capacidad de adaptarse como organizaciones. Esto formaba parte de la agenda de los últimos años. Muchas organizaciones están atravesando diferentes transformaciones o cambios en su forma de operar y de repente vino esto, ¿no? Pandemia, COVID-19 y mucho de esto que veníamos conversando y los que nos dedicamos a esto, trabajando en esta suerte de convencimiento, de argumentación, de mostrar también evidencias, bueno, de pronto explotó y muchas de las cosas que veníamos comentando ahora las viven todas las organizaciones. Y esta transformación se está dando más aceleradamente que nunca. Cuando hablamos de agilidad organizacional, lo que me parece interesante es definirlo, porque cuando hablamos de agilidad muchas veces la palabra, bueno, la usamos para muchas cosas y pierde un poco su sentido. Entonces quiero rescatar una de las definiciones. Cuando hablamos de agilidad, hablamos justamente de la habilidad que tiene una organización para poder renovarse, para adaptar, para cambiar rápidamente en contextos como los que describí hace un rato. Eso es agilidad. Y para mí una de las palabras clave detrás de la agilidad es adaptabilidad. Y las preguntas que me surgen respecto de la adaptabilidad, y nos estamos metiendo de a poco en el liderazgo ágil, es, bueno, de alguna forma, ¿cómo me puedo adecuar a esta nueva situación o contexto? ¿Cómo abordo las resistencias que aparecen, ¿no? Y que la adaptación no se transforme en reactividad. Vieron que muchas veces cuando hablamos de adaptación hay una connotación negativa. Esto de, bueno, si no hay más remedio me adapto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo trabajamos para que la adaptación no esté vista desde la reactividad, sino
todo lo contrario, desde la creatividad, desde la posibilidad de generar cosas nuevas. Y otra pregunta también que me parece interesante y que a los líderes nos pone hoy más que nunca en el centro de las miradas es qué meta habilidades se requieren, qué otras habilidades, pero habilidades que van por arriba, por ejemplo, la capacidad de adaptarnos y cómo las vamos a poner en juego para poder lidiar con este entorno. Y el liderazgo, entonces, es más relevante que nunca en este tipo de situaciones. Y algunos de los elementos que hay detrás del liderazgo, a mí me gusta esta definición que habla de el liderazgo tiene que ver con entender propósitos, con construir visión y guiar, tiene que ver con construir equipos y con desarrollar relaciones, y también tiene que ver con generar valor y alcanzar resultados. Lo interesante es que es todo esto simultáneamente. En el día a día de un líder aparecen todas estas necesidades y no alcanza con brillar en una si en el resto no podemos performar, si no podemos desempeñarnos adecuadamente. Algo que me parece importante y lo marco entonces es que esta pandemia, la incertidumbre que vivimos en la actualidad, nos vuelve a poner en esta dicotomía, en esta imagen que algunos recordarán de la película Matrix, ¿no? Donde podemos hacer diferentes cosas, podemos evolucionar, podemos abrazar de alguna forma esta incertidumbre, podemos intentar trabajar sobre un nuevo estilo de liderazgo o podemos caer, algunos dirían incluso involucionar hacia los modelos más tradicionales, los modelos más jerárquicos, los modelos más autoritarios. Y eso, de nuevo, para mí hay que tenerlo en cuenta y es un punto muy importante. Hablo con muchas organizaciones que me cuentan que la pandemia está trayendo mucha de la autonomía que ya tenían algunos de los equipos, mucha de la capacidad de hacer y de tomar decisiones de las personas, de nuevo está volviendo a sus gerentes, a sus directores, están más metidos que nunca en el minuto a minuto, están más controladores que nunca. Bueno, esto es justamente lo que quiero plantear con liderazgo ágil. Cómo dividimos y cómo en una situación de incertidumbre como la que estamos atravesando en la actualidad, cómo aceleramos la evolución del liderazgo y no tomamos ese paso que es retroceder hacia un estadio nuevamente en muchas organizaciones ya superado y que da posibilidad a explotar esta capacidad adaptativa que les mencionaba antes. Bueno, vamos a recorrer un poquitito entonces y vamos a trabajar sobre estas dos miradas para tener bien presente, para ser muy consciente de qué implica estar parado del lado de la pastillita azul o de la roja, si estamos mirando hacia la evolución del liderazgo, hacia un liderazgo ágil, adaptativo, o si estamos parados en un modelo más tradicional. Cuando me refiero al liderazgo tradicional, tengo que poner de fondo la industria muy tradicional, la de la manufactura. El antecedente es dónde se originaron los primeros movimientos de management, dónde aparece el problema de la gestión. Bueno, nace en las estructuras militares, en la necesidad de coordinar enorme cantidad de personas con un único objetivo. Nace en un momento donde estaba de alguna forma optimizada la organización para que algunos tomaran las decisiones y otros ejecutaran. Y en ese momento parecía correcto porque muchas de las actividades que había que hacer era simplemente poner durmientes y asegurar de que el ferrocarril pasara lo antes posible. En ese sentido, las primeras escuelas de management lo que trataban era de impulsar a las organizaciones, alinear el esfuerzo de los colaboradores, pero ese alineamiento venía de arriba, y abajo no importaba demasiado lo que opinabas, si te gustaba la tarea, había que ejecutar, ¿no? Esto fue evolucionando, aparecen nuevos modelos, aún así siguen existiendo en las organizaciones actuales. Fíjense la última foto, nos podemos encontrar aún hoy en día algunas organizaciones que incluso en su distribución física siguen respondiendo a este tipo de estructuras, que de nuevo no es una crítica, tiene que ver con el momento histórico, tiene que ver con la necesidad del momento, pero se caracterizaba por, como les estaba contando, ¿no? Tener una cabeza que tomaba las decisiones, que era el management, y el resto de la organización que ejecutaban, ponían el músculo. En el caso que les contaba del ferrocarril, era directamente poner el músculo. Ahora, algunos de los desafíos que también trae, y eso lo traslado a lo que son los entornos de la actualidad, es que cuando uno disocia la toma de decisiones de la ejecución, nos encontramos con que hay
pocas personas están todo el día en reuniones, no tienen tiempo, tampoco tienen mucho espacio para equivocarse, ¿no? O sea, hoy por ahí se habla mucho de la cultura de experimentación, pero no había mucho espacio para equivocarme, porque esos lugares en esta estructura tan jerárquica eran pocos. Si yo me equivocaba, había alguien que estaba esperando que me equivocara y muy dispuesto a tomar mi lugar. Y lo otro también es que si no tengo tiempo, si no experimento, si no me abro otras nuevas cosas, no había aprendizajes. Lo otro que sucedía es que la gente que estaba en la operación, en la ejecución, se sentía desempoderada porque muchas de las decisiones, que son lo que a las personas más significado nos da, más nos conecta, no las teníamos que obedecer o responder a un pedido explícito. Tu jefe te lo pedía y lo tenías que hacer, te gustara o no, y eso generaba algunos efectos como desmotivación o falta de compromiso. Era como un ciclo virtuoso que se retroalimentaba, pero se retroalimentaba hacia la desconexión y hacia el despropósito de las personas. Voy, cumplo mi horario, hago lo que me dicen, vuelvo a mi casa, y un liderazgo que veía reflejado, bueno, la gente no está comprometida, se limitan a hacer solamente lo que les digo. Eso es alguna de las características entonces de lo que yo llamo estos modelos tradicionales, ¿no? En estos modelos, el empleado y la metáfora es la organización como una máquina y el empleado o el colaborador como un engranaje. Esa metáfora existe y en la cabeza de los líderes, del management, es muchas veces así. No te gastes demasiado en charlar con Julio o con María, decirles lo que tienen que hacer. Incluso ese es el tipo de consejos que muchas veces se dan y en las escuelas internas de las organizaciones es mucho lo que se va. Me acuerdo yo cuando empecé a trabajar hace muchos años en proyectos de consultoría y trabajé, por ejemplo, en proyectos de obra civil, había todavía, y esto evolucionó, por supuesto, pero en ese momento había todavía mucho de enseñarle a alguien a ser jefe, y había gerentes que tenían a su cargo futuros gerentes, y les enseñaban con el ejemplo, y el ejemplo estaba basado en, bueno, vos te tenés que acercar y con autoridad le tenés que decir esto, y si no le gusta, bueno, que lo haga igual, y si no te buscas otra persona. Eso era parte de lo que existía en las organizaciones. Esto, en muchos casos, como les estoy contando, está evolucionando, pero sigue estando presente y hay que estar atento. Lo otro es que en este liderazgo tradicional muchas veces los líderes reducen la relación a sus colaboradores simplemente a directivas, supervisión y control de la tarea. Cuando yo también empecé a trabajar hace muchos años, era muy común todavía la frase de las emociones no las traigan al trabajo, ¿no? Una parte esencial de las personas, saquémosla. Así como no se habla de política ni de religión, no hablemos demasiado de los sentimientos, mantengamos cierta distancia. Existía el término del compañero de trabajo, nos llamábamos por el apellido. De nuevo, esto parece característico de los 80, de los 90, pero sigue existiendo hoy por hoy todavía en algunas organizaciones. Los líderes reducen y simplifican para lidiar con el día a día y alcanzar resultados, reducen la conexión con sus colaboradores a esto que vemos en la foto, al sargento dándole instrucciones, gritándole cuando las cosas no salen bien, diciéndole que se atenga a la tarea, ¿no? Como esta metáfora de los tres monitos, la realidad del colaborador, lo que le sucede, sus preferencias o sus opiniones, muchas veces no son tenidas en cuenta, no forman parte de la ecuación o no se entiende a los colaboradores, a los empleados como parte de la ecuación que termina siendo rentable a la organización. Algunos modelos siguen siendo tradicionales, pero fueron incorporando ideas, lenguaje más moderno, herramientas, y apareció entonces esta visión de incorporar analítica, diferentes modelos, diferentes libros y teorías para poder lidiar, para poder gestionar, para poder alcanzar resultados en las organizaciones. Y muchas de estas herramientas, de estos procesos, de estas ideas funcionan en la práctica y muchos gerentes las hemos implementado y hemos obtenido beneficios. El problema es cuando solamente tomamos estas ideas y pensamos que tienen que ser bajadas o impuestas y no entendemos que nosotros también somos parte de este cambio de mentalidad. Entonces esta ola, de alguna forma, que refresca algunas organizaciones incorporando estadísticas, incorporando diferentes tipos de herramientas o de procesos, son positivas, pero también tienen limitaciones si no cambia la mirada de los líderes con respecto a los colaboradores.
porque la verdad esencial es que las personas, todas, perciben las contradicciones que hay en las organizaciones. Los colaboradores, los empleados, son conscientes de las cosas, las ven, ven las asimetrías. Recuerdo hace muchos años trabajar con una organización donde, bueno, estaban implementando la política de no fumar, era hace muchos años, todavía se podía fumar en los espacios laborales, estaban implementando esta política de no fumar, y cuando teníamos reuniones y aparecía uno de los gerentes, uno de los principales gerentes de la compañía, fumaba, y los demás lo miraban, ¿no? Y la conversación que le decíamos era, vos estás fumando, pero el cartel les decía, bueno, pero yo soy gerente esto hace un montón de años, si no puedo hacer eso, ¿para qué me sirve ser gerente? Esa es un poco la mirada que quiero reflejar con estas placas. Esas contradicciones aparecen, y por más que este gerente entendía sobre teoría del management, había leído los libros, en la práctica entendía de que seguía habiendo una diferencia entre su rol y el resto de los colaboradores, el resto de los empleados, que él entendía ciertas variables que el resto no. Entonces él podía tener este doble juego o esta contradicción de decir algo pero hacer otra cosa diferente, ¿no? Estas grietas cada vez son más visibles en las organizaciones. La tecnología, los cambios en la cultura están haciendo que haya más cercanía, y esto hace entonces que estas grietas estén cada vez más visibles, las personas hablan de ellas, y la dificultad de verlas muchas veces hace que aparezca un tipo de liderazgo, como menciono acá, donde minimizamos estas grietas, las ignoramos o actuamos con reactividad. En vez de tomar toda la complejidad del problema y hacer algo con eso, los líderes terminan, como veíamos antes, reduciendo muchas de estas problemáticas, haciendo que no las ven o diciendo, bueno, es lo que hay, arréglatelas. Eso es parte de esta característica del liderazgo tradicional. Y lo que quiero contar un poco ahora y hacer esta distinción es, bueno, ¿y entonces qué es este liderazgo ágil? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, parte de la propuesta de liderazgo ágil está conectada con esto que yo les mencionaba al principio sobre la adaptabilidad. Es un estilo de liderazgo que lo que busca es potenciar a la organización y potenciar a los colaboradores en poder adaptarnos más rápido a cambios en el contexto. En una estructura tradicional, la velocidad de cambio está limitada a la toma de decisiones que tienen solamente algunas personas. En una organización ágil y en un liderazgo ágil hay una apertura mucho mayor a lo que todas las personas dentro de la organización tienen para decir. Es un liderazgo que reconoce la complejidad y tiene una forma de actuar mucho más abierta, y ahora vamos a ver que en vez de tomar una dimensión, se abre a multiplicidad de dimensiones, entiende que es complejo y empieza a poner en práctica algunas herramientas que también les voy a mencionar para poder lidiar con ello. Cuando hablamos de liderazgo ágil, de nuevo, es una mirada que va desde el esquema más tradicional hacia un esquema mucho más adaptable. El liderazgo ágil es una pata de un dominio mucho más complejo, que es el de la agilidad organizacional. Cuando hablamos de agilidad organizacional estamos hablando de la estructura de la compañía, ¿no? Las organizaciones ágiles tienen estructuras más horizontales. Estamos hablando de una forma diferente de gestionar el talento. Estamos hablando de otras herramientas. Se empiezan a poner de moda estas palabras que muchos de ustedes han escuchado, como Scrum, Lean, Kanban. Aparecen modelos de entrega, formas de interactuar diferente, poner al cliente en otro lugar. Todas esas son dimensiones de la agilidad organizacional. Y el liderazgo ágil es una de las dimensiones principales, justamente porque trabaja sobre el propósito, trabaja en la construcción de relaciones y trabaja en alcanzar los resultados. En este formato que tenemos de organizaciones que van mutando hacia la horizontalidad es que se da lugar a este nuevo tipo de liderazgo. Y el elemento clave para tener en cuenta en el liderazgo ágil es el equilibrio. Lo que traté de representar en esta imagen es el concepto de equilibrio inestable, ¿no? Permanentemente somos esa pelotita que si se mueve a un costado se cae, si se mueve para el otro se cae también. Estamos trabajando permanentemente en esta adaptabilidad, en este balance entre numerosos frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Bueno, ahí puse algunos, son muchísimos. Está la dimensión personal, como líderes, mis propios deseos personales, lo que me motiva,
mis propósitos, hay relacionales, ¿no? Factores interpersonales, la estructura, el desarrollo interno, vocación de servicio, mi equipo, y también factores impersonales, la sustentabilidad del negocio, mantener aquello que nos dio éxito, mirar afuera, la innovación. Uf, muchísimos, muchísimos factores que están en juego, y el líder ágil trabaja simultáneamente en todos ellos, tratando de encontrar equilibrio. No lo hace solo, es un liderazgo, por supuesto ahora lo vamos a ver cuando trabajemos sobre algunos de los atributos, herramientas, involucrando a sus equipos, ¿no? Involucrando también lo que sucede arriba. Es un líder que trabaja mucho más en red, más que desde la jerarquía. Y quería compartirles algunas herramientas para que también veamos de que esto del liderazgo ágil no es solamente un concepto, no es solamente un modo de pensar, sino que también tiene un conjunto de prácticas que podemos poner en juego en el día a día para lograr que las cosas en la organización sucedan a todo nivel. Por ejemplo, una para mí de las herramientas principales, o antes de la herramienta, es este cambio de mindset que les vengo mencionando, ¿no? Como líderes ágiles, en vez de en situaciones como las que estamos atravesando, negar lo que sucede, reducir las emociones o lo que le pasa a las personas, forzar a que las cosas sigan como antes, o creer que uno está por arriba de todo lo que sucede, bueno, tenemos que aceptar los cambios, tenemos que abrirnos a aprender cosas nuevas, tenemos que reconocer las limitaciones, tenemos que ensayar y descubrir nuevas formas de hacer. Me pasa en mi trabajo con organizaciones los primeros días del comienzo de la pandemia, recibía muchos pedidos de, bueno, sé que necesitamos implementar un modelo ágil, tenemos que tener alguna herramienta, tenemos que mantener nuestra productividad, tenemos que seguir siendo productivos, las cosas tienen que seguir sucediendo. Y un poco lo que yo les presentaba era, bueno, no sé si la esperanza de mantener lo que veníamos haciendo es algo que realmente vamos a poder lograr. Y mantener la productividad en medio de un entorno de tan alta complejidad, con incluso algunos rasgos de caos en muchos momentos, es un poco demasiado. No hay un modelo o una receta que te pueda llevar a eso. Lo que podemos hacer, sin embargo, es potenciar a las personas, acercarnos, entender que todos estamos atravesando esta pandemia y empezar a hacer experimentos, elegir las cosas que son más valiosas, seleccionar aquello que conecta directamente con el resultado de mi compañía y poner mucho esfuerzo en eso. No importa si los horarios van a seguir siendo, los primeros días, no importa si los horarios siguen siendo los mismos horarios de antes, no sé si el 9 a 18 es tan importante, no sé si hace falta estar controlando el minuto a minuto de lo que sucede. Probablemente lo que tenemos que hacer es concentrarnos mucho más en habilitar a las personas, es acompañarlas como líderes en estos momentos y, por supuesto, asegurarnos que de mínima lo que la organización precisa para generar valor, aquello que nos genere ingresos, aquello que precisan los clientes, se está obteniendo. Todo lo otro, bueno, deberá ser reacomodado. Ese es un cambio fundamentalmente de la mirada y, como les contaba al principio, la pandemia me parece que nos puso en una situación de no poder escaparle a esto, ¿no? Ese registro ahora está más consciente que nunca. Todos al final del día terminamos un poco agobiados, todos estamos conviviendo con situaciones que hasta el momento no habíamos pensado vivir. Entonces creo que aprovechando ese momento de desafío podemos tratar de profundizar. Y creo en lo personal que el verdadero aprendizaje sucede cuando tenemos este reconocimiento y empezamos a ser conscientes. Parar la pelota, fijarnos las prioridades, los objetivos esenciales en el plano organizacional, en el plano de mi equipo y también en el personal, y trabajar fuertemente en alcanzarlos. Las recetas, los métodos, los procesos, bueno, cuando se empiece a estabilizar esta nueva operatoria van a aparecer. Ser adaptativo tiene que ver también con esto. Elementos claves, entonces, compartir propósitos y visiones. Más que nunca como líderes el tiempo tiene que estar en entender qué es aquello que es valioso, qué es aquello que es vital, importante para la compañía, para alcanzar resultados para nuestros clientes y, por qué no, nuestros colaboradores también.
establecer reglas del juego, pero no cómo jugar. El líder ágil dedica mucho tiempo a establecer las reglas del contexto. Cuando digo reglas es cómo tenemos que movernos dentro del entorno organizacional, pero no cómo tenemos que hacer la tarea. Y esta regla del juego muchas veces es simplemente definir bien esa dirección, cuáles son las cuestiones de mínima que tenemos que hacer, qué cosas sí y qué cosas no. Y estas reglas y este juego muchas veces se expresa sobre todo en comportamientos. Así que creo que hoy por hoy los líderes ágiles más que nunca tienen que trabajar en establecer estas reglas de entorno, pero no estar metiéndose tan en el día a día de las personas y cómo las están llevando adelante. La estrategia de juego, cada persona la puede elegir porque entiende qué es lo que tiene que hacer en el día a día. Mucho trabajo de empoderamiento, de habilitar, muchos mecanismos de delegación. Hay muchas herramientas. Delegar es un proceso mucho más complejo que simplemente tomáselo vos o dejalo hago yo. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en este abanico de elementos que implican la delegación, justamente para como líderes estar teniendo visión y trabajar en los propósitos y en las reglas y no tener que estar en el día a día y en el minuto a minuto. Cuando como líder tengo que estar detrás de las personas todo el tiempo, algo hice mal, algo en la construcción de ese entorno tiene problemas que hacen que las personas permanentemente dependan de mí. Habilitar mecanismos de delegación lo que me permite es poder poner foco en aquello que es realmente valioso en mi día a día laboral y poder hacer que las personas en los equipos trabajen en lo que es importante para ellos, ¿no? Todos finalmente trabajamos en el propósito de la organización. Lo otro es promover experimentos. Y si bien la palabrita cultura de experimentación, abrazar el fallo se ponen de moda, yo creo que todavía hay que seguir profundizando este concepto. Cuando hablamos de experimentos es entender que vamos a fallar y que el fallar no es razón para no probar cosas. Lo que tenemos que hacer en todo caso es minimizar el impacto de esos fallos, generar nuevamente entornos donde esos experimentos puedan funcionar. Nunca es una buena idea aprender a usar un matafuego en medio de un incendio, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros tomamos el matafuego vencido e hicimos la prueba de disparar a algún lugar? Tenemos que desarrollar esas habilidades en la organización, de poner en juego ciertas habilidades en forma experimental para que cuando sean necesarias las podamos desplegar. Y cuando hablo de fallar, de nuevo, entender de que fallar es parte del proceso de experimentación, pero que no tenemos que buscar deliberadamente el fallo. Lo que tenemos que buscar es la posibilidad de aprender y de encontrar estos ejercicios continuos en la organización para ver cómo desplegamos valor, cómo adaptamos. Necesariamente la agilidad requiere experimentación y requiere aprendizajes. Y hay muchas de las herramientas que yo les voy a mencionar que es simplemente cuestión de empezar a usarlas. Creo que en una situación como la que vivimos en la actualidad, todos nos hemos equivocado, ¿no? Que levante la mano el forecast que hizo al principio de año cree que se va a cumplir. Nadie. Entonces, creo que más que nunca esta idea de somos infalibles está muy presente y consciente. Es el mejor momento como líderes para empezar a extender estos experimentos. Y estos experimentos también implica tener conversaciones con nuestros jefes, gerentes, directores, a decir, mira, probemos, ¿no? Hagamos un experimento, hagamos una prueba de concepto, hagamos un prototipo, veamos qué nos dice nuestro cliente, porque la situación es novedosa. Tenemos ahora toda la oportunidad de ser startups, de ser emprendimientos, porque estamos en un nuevo contexto. Bueno, hacer experimentos es parte de esta capacidad de ser un líder ágil. Comunicar frecuentemente, comunicar eficientemente, comunicar a todo nivel. Hay que invertir mucho en comunicación. Sobre todo ahora que estamos trabajando remotos, hay que construir este sentido de pertenencia, este sentido de conexión que no lo estamos teniendo en el día a día. Y acá hay muchas herramientas. En la agilidad, en algunos de los marcos de trabajo, se habla de reuniones diarias. En vez de tener reuniones de estatus, utilizar formatos alternativos de reuniones, en vez de hacer todo por Zoom, probar, por ejemplo, el otro día comentaba en LinkedIn algo que había leído que hacen en Amazon, y es que mantienen reuniones donde la gente se conecta colaborativamente a un documento, ese documento está abierto y todas las personas
se conectan y simultáneamente están leyendo y haciendo ajustes en el documento. Y no hay un orador, y no hay una reunión de Zoom donde todos estén hablando al mismo tiempo o donde uno hable y todos escuchen, sino que hay un trabajo colaborativo en diferentes secciones de ese documento. Las reuniones son mucho más cortas y son mucho más efectivas y terminan teniendo el entregable construido al final. Otra de las herramientas es usar herramientas visuales. Bueno, muchas organizaciones están empezando a usar post-it o tableros. La información visual es muy interesante porque nos permite sincronizar, y esto lo conecto también con la comunicación. En vez de estar mandando largas cadenas de mails, en vez de estar conectándonos al final del día y preguntándole a cada persona qué hizo, tengamos un tablero para todo el equipo, volquemos los principales entregables que habíamos comprometido, realicemos una reunión de sincronización diaria y ya está. Si tenemos todos el hábito de actualizar la información en el tablero, los líderes vamos al tablero, no hace falta que tengamos que estar preguntándoles a las personas todo el tiempo. Otras de las herramientas, tengo algunas más. Esta es un poco más conceptual, básicamente es empezar a entender este propósito o este valor que le entregamos al cliente y apuntar ahí. Dejar un poco de lado el concepto de productividad, sintiendo que medimos el desempeño contando la cantidad de horas que se trabajan por día, la cantidad de informes que se elaboran, la cantidad de slides que tiene la presentación de PowerPoint. Es un viraje, en castellano es difícil la traducción del concepto de output y outcome, pero básicamente uno está muy asociado a la productividad, ¿no? Bueno, ¿se imaginan si, por ejemplo, nos midieran nuestra productividad y nuestro desempeño como líderes por la cantidad de reuniones que vamos? Bueno, todos seríamos líderes extraordinarios. Pero la realidad es que no importa la cantidad de reuniones que vamos, importa la cantidad de valor que generamos al final del día para nuestros equipos, para nuestros clientes y para la organización. Tener muy en claro cuál es ese outcome, cuál es ese valor que le tenemos que suministrar al cliente, para que la organización no se esté mirando hacia adentro y como líderes no nos estemos peleando con el otro líder, con el otro gerente, sino teniendo en cuenta que al final del día hay algo valioso para darle a su cliente. Y cuento muy chiquitito, estuve peleando con una operación de comercio exterior para poder pagar un curso que hice en el exterior, y las áreas internas del banco se estaban matando conmigo como cliente en copia y sin responder a mi problema. Cruzaban mails, había un montón de excusas por lo que eso no sucedía. Y el output era, bueno, pero el proceso funciona, pero el outcome no sucedía. Entonces, como líderes, darnos cuenta dónde está ese valor también. Muy cortito para ir cerrando y habilitar el espacio para las preguntas. Acostumbrarnos a planificar más en el corto, hacer reuniones mensuales para tomar decisiones sobre algo que cambia todos los días no parece lo más adecuado. Ya nos dimos cuenta, y ojalá que eso quede como un aprendizaje de la pandemia, que estar invirtiendo meses en armar el forecast para el año siguiente no tiene demasiado sentido si vivimos en un entorno de volatilidad e incertidumbre. Preferible planificar el trimestre en vez del año, preferible juntarme con el equipo todas las semanas, preferible juntarme con mi equipo más cercano en el día a día a repasar si estamos alineados. 10, 15 minutitos. Planes en el corto, la agilidad tiene planificación, pero no planes en el largo que no son adecuados para entornos de tanta volatilidad y cambio. Y por último, también esto de trabajar más en pequeñas iniciativas, pequeños proyectos y tener un portfolio grande de muchas iniciativas y muchos experimentos, no tener miedo de cortarlos si fallaron y poder estar dinámicamente ajustando y asignando capacidad de hacer en las organizaciones a aquello que más valor entrega. Entonces me parece una lección interesante es dejar de ver los megaproyectos, no empezar bueno, sentémonos y diseñemos la estrategia. Está genial, hay que tener una estrategia, pero esta estrategia tiene que adecuarse a los tiempos también y a la velocidad de cambio. Y si los cambios suceden permanentemente, no tengo que perder la visión de lo valioso, pero el aterrizaje en iniciativas y en proyectos tiene que ser con una frecuencia mucho más corta, para tener mucho más feedback, para poder entregar cosas valiosas más rápido. Bien, con esto completo el concepto, esta charla sobre liderazgo ágil, y voy a dar espacio para preguntas y le voy a compartir la cámara a Mariela para que nos pueda compartir el registro que estuvo haciendo de la charla.
Buenísimo, Ezequiel. Tenemos ya preguntas tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube. Aquí tenemos la sala llena y por allá hay más de 330 personas. Así que arranco con la primera. Marcelo nos pregunta desde YouTube, ¿cómo relacionás rapidez, aprendizaje y experimento? Rapidez, aprendizaje y experimento. Rapidez es tal vez una de las palabras que más dicotomía genera en términos de agilidad. Yo creo que la rapidez es una rapidez en términos de reacción y de adaptación. Y cuando digo reacción es no salir corriendo a hacer cosas, sino reaccionar. Por ahí esa rapidez es sentarnos y planificar, por esa rapidez es lancemos una encuesta al mercado. La experimentación y el aprendizaje para mí van de la mano. Una cultura que hace experimentos, pero no logra obtener aprendizaje de ellos, no sirve demasiado, ¿no? Es como las compañías que establecen comités de innovación, ponen un buzón de innovación y después se quejan de que no haya innovación en la compañía. Bueno, básicamente la innovación viene dada por la cantidad de experimentos que hacemos, no de la cantidad de votación o veces que el comité de innovación se junta. Algo que quiero aclarar y aprovecho, Ana, que veo una pregunta de Lucía que dice, puede ser que algunas organizaciones, por ejemplo, una planta petroquímica, requiera una proporción más tradicional. Sí, definitivamente la agilidad y esta mentalidad y el liderazgo ágil no implica que no haya jerarquía y no implica que en las organizaciones no hayan dos velocidades. Hay una velocidad que tiene que ver más con el proceso, que tiene que ver más con, algunos de ustedes conocerán el concepto, con Lean, ¿no? Con tratar de encontrar la eficiencia, de repetir muchas veces y hacer pequeñas mejoras. Y hay otra agilidad que tiene que ver con poder responder rápido a las demandas y adaptarme. No en todas las organizaciones hay la misma proporción o la misma composición. No todas las organizaciones tienen que usar Scrum en todos lados, ni tienen que tener Scrum Master por todos lados, pero sí creo que muchos de estos conceptos de liderazgo ágil aplican sin importar el tipo de industria. Ezequiel, seguimos viendo tu pantalla. Si podés descompartirla, toma Mariela la misma, Perfecto. muchas gracias. Sigo con una pregunta de YouTube. Santiago dice, en la delegación es importante trabajar la autonomía en la persona que delego. ¿Tenés recomendaciones para fomentar la autonomía en quien se delega, más allá del que tiene el liderazgo que suelte? Sí, es muy interesante. A ver, para desarrollar la autonomía, creo que una de las claves es esto de los experimentos. Delegar requiere no solamente empoderar a la persona y decirle, bueno, ahora lo haces vos, sino también crear el entorno. Me parece que muchas veces podemos arrancar en la autonomía con actividades que no tengan tanto riesgo, donde se pueda experimentar un poco y no pretender que una persona pueda tomar actividades que hasta el momento nunca hizo y tener total soltura. Entonces me parece que esto de bajar un poco el peso mediante algunos ensayos, experimentos, o simplemente delegarle ciertas actividades que están mucho más cercanas al día a día de los colaboradores, ayuda. Ahí también es muy importante la construcción de confianza, que la persona no sienta de que si hace las cosas mal va a perder totalmente la confianza o se lo va a penalizar, porque obviamente eso dificulta este trabajo y en lograr que las personas sean más autónomas. A mí me funciona bastante bien esto de tratar de establecer qué cosas claramente no debería delegar y son aquellas que tienen impacto muy grande, mucho riesgo, o donde yo como líder tengo mucha información, y qué cosas en la práctica no son tan riesgosas, no involucran tanto presupuesto, no impactan tanto y probablemente estén mucho más cerca de la realidad del colaborador. Creo que ese es uno de los caminos para poder empezar a soltar las cosas y darle autonomía. Y van a ver que la gente esto enseguida lo compra porque la autonomía también genera autoconfianza y la autonomía también genera compromiso. Cuando la gente empieza a darse cuenta de que ellos fueron responsables de lo que hicieron y que se los reconoce, cada vez se sienten con más empoderamiento para seguir haciéndolo. Buenísimo. Voy a tomar otra de Marcelo de YouTube, pero es que está buena. ¿Cuáles considerás que son buenos indicadores de que la agilidad está funcionando y el trabajo es exitoso? Bueno, yo creo que se manifiesta en comportamientos organizacionales, se manifiesta en muchos de los indicadores tradicionales, por ejemplo, la rotación de las personas, la conformidad del cliente, que los proyectos terminan sucediendo y desplegando el valor que pautaron. Los indicadores
típicos, en el EBITDA se nota la agilidad, pero también en la aparición de esta sensación de pertenencia en algunos atributos que muchas veces se miden en encuestas de clima. Entonces, cuando las organizaciones dicen que son ágiles, muchas veces suena discursivo. Cuando se ven los resultados, y muchos conocemos ejemplos de organizaciones que son ágiles porque están en sus resultados financieros, porque están en los colaboradores, porque están en los líderes que están generando y muchos obviamente salen al mercado y extienden sus aprendizajes, creo que se reconoce ahí. Buenísimo. Julia se pregunta desde YouTube, ¿cómo trabajar la motivación y la contención en los equipos en estos momentos de pandemia? Culturalmente, el compartir un espacio físico era importante. Ahora que lo perdemos, ¿qué recomendás? Yo creo que hay que tratar de conectar más que nunca con la humanidad. Creo que tenemos que ser conscientes y tener un registro muy humano. Me parece que hay que habilitar espacios donde también podamos hablar de nuestras preocupaciones. A veces, por no distinguir esos espacios, las reuniones de trabajo, las reuniones en Zoom, los mails, se transforman en catarsis y se vuelven improductivos. Creo que se pueden hacer otros espacios. En la agilidad a veces se habla de la retrospectiva, que es simplemente un encuentro del equipo donde vemos cómo mejorar como equipo y también en aspectos de negocio. Me parece que es interesante este ejercicio de, bueno, una vez por semana hagamos una retrospectiva, cómo la venimos llevando. Por ahí que esa reunión dure 1 horita o 2 horas para que todos nos podamos expresar, usemos herramientas para poder leer cómo estamos llevando esta situación de pandemia. Creo que mostrar nuestra humanidad, y así como antes hablaba de las grietas, es el tipo de grietas que no hay que tener problema en mostrar. O sea, mostrarse humano, poder conectar con las personas, escuchar y estar abierto a lo que les pueda estar pasando, me parece que al final también redunda en alcanzar mejores resultados de negocio. Buenísimo. Voy a combinar una pregunta de Diego aquí en Zoom, que se pregunta cómo poder presentar este tipo de propuestas hacia los directores, gerentes, sin que se sientan intimidados. Y Magdalena, desde YouTube, va por el mismo lado. Dice, consejos para lograr derribar las barreras dentro del top management para avanzar hacia una organización más ágil y menos tradicional. Bueno, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es mucho más fácil en una organización donde el top management ya está convencido que en una donde no. Y para mí el proceso de convencimiento, una vez fui a un curso y escuché a una persona decir algo, Craig Larman, que me gustó mucho y dijo, a los adultos no los podemos convencer, ¿no? Yo no puedo venderle mis ideas, no puedo venderle mis creencias a un adulto. El convencimiento es algo que nace y está en la esencia de lo que cada uno piensa, en sus modelos mentales. Creo que una de las formas es habilitar experimentos y ir con los resultados, ¿no? Si no hace falta pedir permiso, bueno, hagámoslo. Ese me parece que es un buen punto, sin comprometer, obviamente, o impactar los resultados de toda la compañía, pero probemos a hacer estos experimentos y llevémoslo. En vez de contarle, vi esta charla o este video, estuve haciendo este experimento. Y eso lo que también me habilita es a contarle que es posible tener un liderazgo ágil aun cuando mi jefe o mi director o mi gerente sea hiper tradicional. Yo como líder puedo tratar de desplegar todos estos elementos en mi equipo y no hay excusas para hacerlo. Si tengo la capacidad de poder impulsar estos cambios dentro de mi equipo, bueno, probablemente voy a ser capaz también de empezar a extenderlo. En mi experiencia personal me pasó de trabajar en organizaciones súper tradicionales y lograr más bien un contagio en la horizontal, primero sobre mi equipo y después en la horizontal, antes de que hacia arriba las cosas empezaran a cambiar. Por supuesto, no está de más darle libritos a nuestros jefes cada tanto, compartirles charlas en YouTube, digo, generar un entorno donde estas conversaciones empiezan a aparecer, me parece que suma, pero no dejar de tener en cuenta que como líderes tenemos también muchas posibilidades de implementar, aun cuando la organización como un todo siga siendo bastante tradicional. Genial. Voy a traerte una última, hay muchas preguntas, pero voy a traerte una última, así después ya avanzamos en el cierre con los otros profesores. Nos pregunta Mónica, ante la resistencia al cambio, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué proceso te resultó más efectivo? Ante la resistencia al cambio, yo creo que toda transformación o todo proceso de cambio tiene que tener un componente muy fuerte de invitación, no de imposición.
Entonces, una de las cosas que me sirvió es el abordaje orgánico a través de experimentos, como ir derramando agilidad sin tratar que venga de arriba hacia abajo como un molde. Cuando tratamos de imponer moldes, y es el tipo de adaptación que les contaba antes, es una adaptación reactiva. Cuando lo desarrollamos orgánicamente es algo que se va extendiendo. Si hay personas que hoy por hoy están enojadas, que no quieren ser partícipe de esto, que sienten, bueno, no tienen que estar involucradas al principio, ¿no? Hay muchas cosas que van a seguir funcionando de la misma manera, al menos al principio. Me parece que lo que hay que trabajar es con los entusiastas, hay que desarrollar muchos agentes de cambio, y cuando el tren se empiece a mover y empiece a dejar la estación, yo siempre uso la misma metáfora, ¿no? Los trenes organizacionales son pesados, a veces cuesta que se muevan. Cuando se empiecen a mover, y la gente va a empezar a correr para subirse, y va a quedar alguno que se va a quedar en la estación saludando. Bueno, eso a veces pasa, es parte de este proceso. No hay que forzarlo, no hay que forzarlo, no hay que imponerlo. La gente sola, cuando empiece a encontrar los beneficios y vea que alrededor las cosas están sucediendo, van a empezar a tratar de hacer ese esfuerzo de sumarse. Mientras más abierto, mientras más simultaneidad de experimentos e iniciativas, más posibilidad que a cada uno le peguen aquello que más lo entusiasma. Digamos, la diversidad también es un punto muy importante en términos de agilidad, y creo que eso puede ayudar un poco a disolver esta resistencia. Pero es más un trabajo interno del que tiene la resistencia que algo forzado que tenemos que hacer los agentes de cambio, ¿no? Genial, Ezequiel. Bueno, vamos viendo cómo trabaja Mariela. Ahora lo que le vamos a pedir a ella es que deje de compartir la pantalla, porque vamos a invitar a sumarse a Agustina Paz y a Alejandro Melamed, que tuvieron a cargo los 2 webinars anteriores sobre liderazgo en turbulencia y sobre el liderazgo exponencial. Y Ezequiel, si nos das entonces, te voy dando tiempo, pero voy invitándote a compartir el registro gráfico que hizo Mariela de Dicho a Mano para el webinar de Agustina, que fue sobre liderazgo exponencial. Bueno, Agustina, ya en el cierre del ciclo queríamos invitarte a que compartas tu reflexión, un poco una recapitulación de lo que compartiste y tus insights. Sí, ¿cómo les va a todos? Bueno, gracias Ezequiel, fue buenísima tu presentación. La verdad es que el feedback que tuve fue muy bueno respecto a lo que expuse la otra vez. Les gustó mucho a la gente las historias que conté, que la manera de contar historias es parte del desarrollo de esas capacidades que tienen que tener los líderes exponenciales cuando están trabajando en organizaciones. Y un poco lo que conté el otro día fue que para ser líder exponencial uno no tiene que tener un puesto jerárquico en una empresa, por supuesto que si lo tiene lo aprovecha también, pero ser líder exponencial tiene más que ver con el desarrollo de esas capacidades que si la tecnología no funciona, son vitales para que nosotros como humanos sobrevivamos. Y también el liderazgo exponencial tiene que ver con que si aparece tecnología que va a modificar mi manera de trabajar, que va a hacer crecer mi mercado, o lo va a modificar de una manera sustancial, con una curva de crecimiento exponencial, lo más importante es ser buen líder en ese caso. Y que nos empecemos a imaginar el liderazgo como un viaje, como lo ven nuestros hijos cuando son chicos y empiezan a caminar o empiezan a hablar. Uno puede ver cómo van aprendiendo, pero no es su viaje, digamos, y nosotros solo podemos ir haciendo que ellos experimenten al lado nuestro mientras los vamos mirando, para que desarrollen resiliencia, colaboración, pensamiento crítico, todas esas capacidades que además del liderazgo van a necesitar para ser exitosos en sus empresas. Y además desde el punto de vista que no es tanto de habilidades socioemocionales, que son las más importantes, repito, también hablamos de que para ser líder tengo que tener cierta pasión por el futuro, qué es lo que se viene, digamos, empezar a aprender, más allá de que yo no voy a ser experto necesariamente, sí entender cuál es mi posible futuro como empresa o como líder, tener actitud innovadora, que es la capacidad de trabajar permanentemente y unir partes que no estaban unidas entre sí para crear innovación en las organizaciones, estar nuevamente atento a todo lo que pase de tecnología, pero principalmente tener foco en las personas. Tengo que trabajar con las personas alrededor mío, que me acompañen, que juntos empecemos a pensar nuevas ideas, que yo como líder presente nuevas ideas, aunque después
me equivoque, hablamos de lo que significa tener distintos mapas y que quizás el mapa no sea el correcto al principio, pero muchas veces nos orienta en ese camino que decidimos emprender. Así que básicamente el liderazgo exponencial tiene que ver con lo colaborativo, tengo que sumar a otros para que me ayuden, tengo que saber cuándo le cedo el lugar a otro para que agarre la posta, y tengo que pensar en escenarios, no solo los escenarios que nosotros elegimos, sino los que pueden llegar a pasar. Entonces, básicamente, armar ese cono de opciones y de escenarios posibles. Y contagiar un poco de esa pasión y ese entusiasmo que tenemos naturalmente para que el equipo funcione. Así que básicamente de eso estuve hablando la semana pasada. Yo le voy a pasar entonces, que no lo veo todavía en pantalla, a Ale Melamed, con el cual hace poco compartimos un podcast súper interesante del trabajo del futuro, para que él presente de lo que habló él antes. Buenísimo, Hola, y ahí le pedimos entonces a Ezequiel, perfecto, que avance el slide. Hola. Hola Ale, bienvenido. Genial, muchas gracias. Un placer. Miren, les voy a decir algo. La verdad es que les iba a hablar de los que hablé en la primera sesión, pero pensé en renovar un poco y como estamos hablando tanto de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, lo que quiero es compartirles algo distinto. Y algo que por un lado lo leí y me impactó mucho y dice que los malos tiempos crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos. Y yo creo que estamos en este momento en un cambio de tiempo. Y me parece que lo que estamos haciendo, porque yo dudo que hace 2, 3, 4 u 8 meses alguien haya hablado de humanidad, de serenidad, que alguien haya hablado de liderazgo humano como escuchamos nosotros de Ezequiel, de Agus, que hayan hablado de la exponencialidad puesta al servicio del hombre, que hayan hablado más allá de tecnologías de la conexión humana. Me parece que lo que estamos viendo es que estos tiempos van a crear hombres y mujeres, obviamente, cuando hablo hombres digo en términos genéricos, personas con una fortaleza diferente y todos nosotros vamos a salir mejor. Y más que hablarles de esto mismo, yo quería, de esto mismo que hablamos en la primera sesión, quería cerrar este ciclo con algo que estoy leyendo últimamente y me parece muy importante. Y tengo acá anotadas un par de notas y hablaron Agus y Ese, nos hablaron de la resiliencia, la visión profunda, del mindset, de la agilidad. Y son un montón de conceptos súper recontra útiles. Pero quiero transmitirles algo que no es menor. Todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que llama la economía de la abundancia. Y ahora entramos en la economía de la escasez. Y cuando hablamos de la economía de la escasez, implica que tenemos que administrar recursos que cada vez son más escasos, como las decisiones que tienen que tomar los médicos en las salas de terapia intensiva, cuando tienen que elegir entre qué paciente le pone el respirador o no le pone el respirador, o cuando un país decide que si hay una vacuna me las llevo todas para mi país. Y esto es parte del nuevo liderazgo que está emergiendo. Y creo que todos nosotros tenemos que entender que estamos hoy administrando lo que llama la economía del encierro. Y hablar de la economía del encierro implica no solamente un concepto económico, sino fundamentalmente un concepto que tiene que ver con nuestras cabezas. De ver esto como un espacio que cada vez nos va cercenando. Y quiero transmitirles a todos, la verdad que estoy extremadamente conmovido por lo que estoy viendo estos días y por situaciones que uno va transitando. Y hay algo que no es menor que estamos viendo ahora. Cuando hablamos nosotros de lo que es el COVID-19, tenemos que pensar que hay 4 olas. La primera ola es la ola de las personas que están enfermas por el COVID. La segunda ola es las personas que no se pueden atender, y tomando el tema de economía de la escasez, porque los recursos están aplicados al COVID. Y es, digamos, parte de la dicotomía. Pero hay 2 olas más que me preocupan a mí. La tercera ola tiene que ver con la infinidad de personas que todos debemos tener en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Personas que están transitando enfermedades crónicas y que no van a sus tratamientos justamente por tener temor a contagiarse de COVID, con lo cual todo esto
está arrastrando una serie de situaciones y personas que empiezan a agravarse. Pero hay una cuarta ola, y esa es la que todos nosotros, como líderes o como aprendices de líderes, que en realidad pienso todos, vamos a transitar. Y la cuarta ola tiene que ver con las enfermedades mentales que van a emerger a partir de todo esto que estamos viviendo. Porque, queridos, y la verdad a mí me alegra mucho que sean tantos cientos las personas que están asistiendo a este programa. No es gratuito lo que estamos viviendo. Todo el mundo piensa, me quedé en mi casa de un día para otro y fui adaptable y logré modificarme y todo esto lo hice muy rápido y todos tuvimos la velocidad como para respetar aquello que las autoridades nos dijeron y nuestras conciencias nos dijeron. Pero tanto en las personas como en las organizaciones, todo esto genera un impacto que recién lo vamos a visualizar una vez que esto vaya expandiéndose en el tiempo y ya se empieza a ver en todas las empresas las personas que están teniendo diferente tipo de afecciones mentales. Con lo cual, mi invitación a todos los que han participado, y la verdad para mí ha sido un honor, un privilegio, un orgullo compartir con Ezequiel y con Agus, que saben tanto de estos temas y tanta tecnología y tantos conceptos y tantas ideas. La verdad que es un privilegio que nosotros en la mitad de esto hayamos dedicado tiempo a educarnos, a crecer, a aprender. Pero hay algo que quiero transmitirles. Lo más complejo del liderazgo no es lo que estamos viviendo, sino lo que va a ser el día N+1. El día que todos volvamos a las empresas y que esa nueva normalidad empiece a ser la manera como nosotros nos vamos a conectar. Definitivamente nuestra vida va a tener un antes y un después. En uno de los artículos que escribí, y la verdad que me generó mucha inspiración esta situación, yo hablaba de un concepto que era AC y DC. Hasta el día de hoy nosotros hablamos de AC y DC para hablar antes del año 0 y después del año 0. Yo creo que empezamos ahora lo que es la era DC. Es la era después del COVID, la era después del coronavirus, la era después de la cuarentena. Todos nosotros vamos a ser diferentes y tenemos que ser conscientes que todos aquellos que trabajen en las organizaciones, que trabajen para las organizaciones o que compren servicios o productos de las organizaciones van a ser absolutamente distintos. Con lo cual, si los líderes y las organizaciones no aplican todas estas ideas y conceptos que Ezequiel y Agus les acaban de transmitir, mi opinión es que tienen altas probabilidades de desaparecer, porque la necesidad de responder de forma veloz, de forma inteligente, de forma íntegra y de forma humana, la tenemos todos. Así que desde mi lado, un agradecimiento enorme, enorme a San Andrés, a Ariel, a Ana, a Sol y a toda la gente que ha trabajado en esto, porque es para mí un privilegio que tengamos un espacio virtual que se preparó rápidamente y que nos posibilitó a todos nosotros compartir experiencias y aprendizajes a medida que lo íbamos viviendo, porque estoy seguro, y hablábamos con Agus una semana atrás, y ya hoy cambió el contexto de lo que hablábamos hace 1 o 2 semanas, y estoy seguro, Ezequiel nos contaba experiencias en vivo de lo que él está viviendo. Entonces, es como vamos cambiando la rueda del auto mientras vamos andando. Esto es lo que está pasando. Así que desconocemos lo que será la nueva normalidad, es todo muy nuevo, es todo muy fresco. Lo único que sí les puedo asegurar es que es apasionante poder vivir este proceso y ser todos nosotros la generación de personas que vamos a ser marcados y señalados como la generación de los que transitaron el coronavirus. Con lo cual, todavía tenemos muchas oportunidades de hacer cosas que sean trascendentes y de alto impacto, y todos sepamos que más allá de cualquier tecnología que hayamos transmitido, la solidaridad es el primer factor que ayuda a cualquiera a empezar a curar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema. Así que busquemos todos 2 cosas. Yo les propongo y hago una propuesta acá y redoblo. Primero, busquemos todos qué hacer solidariamente hacia otro. Y también busquemos todos cómo generar gratitud. Gratitud es el agradecimiento a los que nos permiten hacer algo, pero es mucho más que el agradecimiento, porque redoblo la apuesta y además lo que hago es darle algo que retribuya aquello que yo recibí. Y si todos tenemos la gratitud
y la solidaridad como principios guía, todos seguramente vamos a estar un poquitito mejor, no tengo dudas. Así que mi agradecimiento y mi gratitud eterna a Ezequiel, a Agus por haberme permitido ser parte de esto, mi agradecimiento y gratitud eterna a Ariel, a Ana, a Sol y a toda la gente que organizó esto, porque además es un lujo estar en un lugar donde te preparan todo, organizan, que hay YouTube, que hay Zoom, que las preguntas, que te dibujan. La verdad, yo creo que esto es un placer, digamos. Es más, voy a decir algo, y yo creo que si lo hubiéramos hecho presencial no teníamos tanta ayuda, digamos, les soy honesto. Pero presencial, bueno, toma, acá está el aula. Y acá tuvimos, era como servido en bandeja, vení y hablá. Y esto también hay que reconocerlo, así que todos los cientos de personas que participaron, sepan que detrás de esto, que parece simplemente una charla de 3 personas con alguien que está dibujando, hay muchos otros trabajando acá que se rompieron el traste durante un montón de días para que esto pueda ser factible. Así que infinitas gracias por esta posibilidad y para mí es un lujo. Gracias, Ale, en nombre de todo el equipo. Un honor y un placer para todos nosotros haber hecho este ciclo contigo, con Ezequiel y con Agustina. Son unos capos los 3. Muchos agradecimientos en ambos chats de las 2 plataformas, así que vamos a pensar ya en el próximo. Seguimos y no paramos. Muchas gracias de verdad para todos y obviamente hago extensivo a tus palabras a todo el equipo que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar después alguna recomendación bibliográfica de Ezequiel en la descripción del video que va a estar a la tarde en el canal de YouTube de la universidad, así que suscríbanse al canal de YouTube porque seguimos, vienen más novedades. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, placer.